Queridos estudiantes, vamos a ver lo que son las escalas en dibujo técnico. Hasta ahora habíamos visto el dibujo técnico que está basado en líneas. Ahora, no todos los dibujos, las láminas, los diseños entran en una hojita o entran en un tamaño normal. Debemos utilizar escalas para poder trabajar, ¿ya? Entonces ahora lo que vamos a ver son las escalas. Seguramente ustedes ya han visto en lo que es artes, también matemáticas, que es una escala, ¿no? O sea, son reglas estándares que se manejan para poder cambiar de tamaño un diseño sin cambiar el original. O sea, cualquiera de las escalas que apliquemos, nuestro original tiene que seguir siendo el mismo, ¿ya? Entonces, las escalas en dibujo técnico, se utilizan para representar en láminas trabajos realizados en dibujo técnico. Se utilizan las escalas, que son las que nos permiten establecer una relación exacta con el diseño original. Es lo que les he dicho, ¿no? O sea, no cambia el diseño original. Sí cambia la escala, podemos volver más grande, podemos volver más pequeño, pero no cambia el diseño original, ¿ya? Eso tiene que quedar bien claro. Y seguro que han trabajado escalas, seguro que conocen. Entonces, nuestras escalas o las escalas en dibujo técnico se dividen en tres, que son la escala de reducción, la escala natural, primero la escala natural, luego tenemos la de reducción y luego tenemos la de ampliación, ¿ya? Entonces, ustedes pueden ver en la diapositiva, les estoy mostrando cuál es la escala natural. La escala natural siempre se pone 1 a 1, ¿ya? Y la escala de reducción, ahí está, es más chiquitita, estoy reduciendo de tamaño y ahí tienen la figura. Y la escala de ampliación es la que voy a hacer el mismo diseño pero en más grande. Podemos manejar tipos de escala, generalmente se manejan con medidas, pero también podemos manejar con ciertos tipos de diseños. Por ejemplo, si ustedes tienen un cuadradito un cuadrado de 4 cuadraditos de 1 centímetro a cada lado y quieren ampliar a una de 2, van a doblar el tamaño de cada lado, nada más, ¿no ve? Entonces es así como trabajamos escalas. Siempre todos los diseños se hacen primero con una cierta escala, o de ampliación o de reducción. Por ejemplo, cuando sus papás trabajan planos o cuando los arquitectos trabajan planos, en semejante tamaño de papel, claro, no es una hojita de papel tamaño bond, ¿no? Pero en semejantito tamaño de papel, que debe ser en lo que plotean, digamos que es un papel, un pliego de papel, está todo el diseño de una casa, inclusive la planta de arriba, todo. ¿Por qué? Porque están manejando escalas, ¿ya? Entonces las escalas son súper importantes en dibujo técnico. Sí. Bien, ahora ahí están las escalas de ampliación y reducción, ¿no ve? Dice, se define la escala como la relación entre la dimensión dibujada, claro, respecto de su dimensión real. Ya, ahí tenemos una variable e que es igual al dibujo con la realidad. O sea, esa es la escala natural, lo que es nuestro dibujo. Ahora, si el numerador de esta fracción, ¿cuál es el numerador? Dibujo, ¿no es cierto? Si el numerador de esta fracción es mayor que el denominador, se trata de una escala de ampliación. ¿Ya? Sí, ahí está, pueden ver. Y si el numerador de esta fracción es menor que el denominador, se trata de una escala de reducción.
Ahí está, es eso, nada más. Las escalas se representan o se escriben mediante una fracción, ¿ya? Nosotros podemos interpretar esa fracción y ver si se trata de una escala de ampliación o de una escala de reducción. El numerador, estamos hablando de una fracción, el numerador indica el valor del plano y el denominador el valor de la realidad. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una escala de 1, qué sé yo, barra 500, significa que 1 centímetro del plano equivale a 5 metros en la realidad. Y es así como se hacen los planos. Es así como se hacen los planos, ¿ya? Entonces, nuestros tipos de escala, la escala natural es cuando el tamaño físico de la pieza representada en el plano coincide con la realidad. Es el dibujo mismo, ¿no es cierto? La escala natural. La escala de reducción se utiliza cuando el tamaño físico del plano es menor que la realidad, es lo que les había dicho arriba, ¿no? ¿Cuándo se utiliza esta escala? Se utiliza para realizar los planos de viviendas, los planos de diseños de piezas mecánicas. Se utiliza para todo tipo de diseño la escala de reducción, ¿ya? Es una de las más utilizadas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer entrar en detalle todo lo que tenemos a ese pliego de papel, ¿no? Entonces se utiliza bastante la escala de reducción, ¿ya? Vamos a trabajar, ya más adelante vamos a trabajar con eso. Entonces se utiliza para los planos de viviendas, mapas físicos o territorios. La escala de ampliación. ¿Cuándo se utiliza una escala de ampliación? A ver, ¿quién me puede decir? Cuando nuestra figura natural es muy pequeña, ¿ya? Nuestra figura, nuestra escala natural es muy pequeña y debemos hacer también y si también lo que vamos a diseñar son piezas muy pequeñas, se utiliza la escala de ampliación. Y en la escala de ampliación, el numerador es más alto que el denominador. Entonces, se debe dividir esta fracción para conocer el valor real de la pieza, ¿sí? Entonces, ya tenemos los tres: escala natural, escala de reducción y escala de ampliación. Bien, en forma gráfica, ahí tenemos nuestras escalitas, tipos de escala. Fíjense, nuestra escala natural es un cuadradito de 2 centímetros por 2 centímetros. ¿Cuál es la relación? Escala 1 a 1, ¿no es cierto? Ahí está, es el primer dibujo del cuadradito, esa es la escala natural. Ahora, nosotros en la figura siguiente queremos ampliar esa escala, ¿no es cierto? Nuestra escala queremos ampliarla y queremos hacerla 2/1. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a tomar por 1 del nuestro, vamos a tomar el doble al otro lado. Entonces, ¿cuánto tiene nuestro lado en la escala natural? 2. Queremos el doble, ¿cuánto va a tener? 4, ¿no ve? Va a tener 4. Y va a tener 4 de ancho y va a tener 4 de alto. Queremos el doble, ¿ya? Esa es la escala 2, o sea, en proporción 2, ¿ya? La escala de reducción, nuestra escala de reducción es reducir más bien. Nuestra figura original la vamos a reducir y vamos a trabajar en ese sentido. Entonces, en este tipo de escala, el numerador va a ser mayor o menor. Va a ser menor que el denominador, ¿no ve? El numerador es menor que el denominador. Entonces, ¿qué significa? Nosotros teníamos un cuadrado de 2, del lado de 2 centímetros, ¿no es cierto? Esa es la escala natural. Ahora, vamos a reducir, uno de nosotros va a valer, o sea, nuestra figurita, ¿ya? 1 vamos a dividir entre 2,
Entonces ahí tenemos nuestra escala de reducción más pequeñita, ¿sí? La estamos dividiendo prácticamente a nuestra escalita en 2, ¿ya? Entonces eso tiene que quedar claro de los tipos de escala. Es importante que sepamos manejar los tipos de escala. Y bueno, ya vamos a ver las prácticas también. Van a tener figuras de ampliación y van a tener figuras de reducción. ¿Ya? Bien, entonces esos son nuestros tipos de escala. No se vayan a olvidar. ¿Y para qué nosotros manejamos los tipos de escala? Nosotros manejamos los tipos de escala para poder trabajar los planos de construcción de piezas tecnológicas. ¿Ya? Se trabaja en base a escala. ¿Y qué les puedo decir? La mayoría de las cosas que nos rodean son objetos tecnológicos, o sea, han tenido una relación, una intervención del ser humano. Para fabricar los objetos, ¿ya? Se requiere de materiales, energía, tecnología y también tecnología para la transformación y también necesitamos seres humanos capacitados, ¿sí? No es así nomás, o sea, tenemos que diseñar, tenemos que, una vez que hemos diseñado, procedemos a la producción, pero todo tiene que ser tan milimétricamente exacto que realmente se requiere de gente capacitada, aparte de una buena tecnología. Por ejemplo, en la industria minera se utilizan equipos de materiales resistentes y de grandes dimensiones. Y la mayoría de las piezas se construyen por separado para luego montarlas y armar la máquina. Ahora, cada una de estas piezas tiene un proceso de producción individual, ¿sí? En la que se siguen las mismas etapas de otros procesos de fabricación. Es decir, primero se comienza elaborando el dibujo técnico de la pieza y milimétricamente, además con escalas, ¿sí? De tal manera que cuando se vaya a hacer la producción de esa pieza, pues tiene que salir exactamente en la medida para la maquinaria que corresponde, ¿ya? Ahora, tenemos etapas en la fabricación de un producto, no es que es así nomás, sino tenemos etapas para fabricar un objeto tecnológico. Tenemos la primera etapa, el diseño de las piezas, que es justamente con la ayuda del dibujo técnico, ¿sí? Y con todo lo que enmarca, digamos, dibujo técnico hasta ahora, ¿no? La escala de ampliación, de reducción, ¿sí? Tenemos el diseño de las piezas. Esa es la primera etapa. En la segunda etapa tenemos la realización de las piezas. Como ya tenemos el diseño y además con escalas, todo, procedemos a realizar las piezas. ¿Ya? Y una vez que ya tenemos las piezas realizadas, vamos a ir a hacer la implementación. O sea, vamos a ir a armar lo que nosotros queremos, que se conoce con el nombre de unión y montaje. Una vez que hemos unido y que ya está todo acabado, todo terminado, el producto terminado, procedemos a embalar, ¿sí? Procedemos al embalaje. Esas son las 4 etapas de fabricación de un producto. Un producto que se llama objeto tecnológico, ¿sí? Entonces, hasta aquí está claro que hemos manejado lo que son escalas. No nos podemos perder. Les voy a dejar una práctica respecto a eso, ¿ya? Nos vemos más tardecito, chiquitos, en la clase de lava y espero que estén todos atentos y con ganas de participar, porque les voy a poner una dirección también para que vean un videíto de las 7 maravillas arquitectónicas del mundo, ¿ya? Listo, nos vemos más tarde, chiquitos.